Vamos a hablar entonces a continuación de los tipos de llamadas al sistema. Ok. Como vimos, el sistema operativo tiene muchos diferentes tipos de servicios, ¿sí? Los servicios del sistema operativo son variados, dependen de aquellos servicios que son útiles para el usuario, aquellos servicios que nos permiten hacer una gestión efectiva de los recursos y los podemos dividir en pequeños grupos también. Esos servicios son ofrecidos a través de llamadas al sistema. Entonces esas mismas llamadas al sistema también las podemos dividir en pequeños grupos. Los tipos de llamados al sistema, para ir muy rápidamente, tenemos unas llamadas al sistema que nos permiten controlar procesos. ¿Cómo así que controlar procesos? Yo puedo entonces tener llamadas al sistema para crear, terminar procesos, para finalizar y abortar procesos, para cargar o ejecutar nuevos programas y volver los procesos, para obtener y fijar atributos de un proceso, para mantener en espera por un tiempo un proceso, para esperar o generar señales del sistema operativo en general para un proceso, para asignar o liberar memoria, para volcar memoria en caso de error, ¿cierto? También el sistema operativo nos ofrece llamadas de sistema que nos permiten hacer depuración de la ejecución de un proceso para determinar si existen bugs o para poder realizar la ejecución paso a paso de un proceso. Y también nos permiten implementar técnicas de sincronización en la cual yo puedo bloquear un proceso por medio de un candado para el acceso a una región crítica, que esos son temas pues que vamos a ver más adelante, ¿sí? También entonces tenemos diferentes tipos de llamados al sistema para el manejo de archivos, similarmente para crear y cerrar y terminar un archivo, para leer, escribir y reposicionar ese archivo, para obtener atributos del archivo, similar para el manejo de dispositivos. Puedo lanzar un requerimiento hacia un dispositivo, esperar que ese requerimiento se desarrolle o liberar un dispositivo si no lo voy a utilizar más. Puedo hacer una lectura, una escritura, un reposicionamiento sobre ese dispositivo, obtener y fijar atributos de dispositivos o hacer una conexión o una desconexión a un dispositivo lógico que cree el sistema operativo para, por ejemplo, desarrollar actividades de virtualización de dispositivos. Otros tipos de llamados al sistema, por ejemplo, para el manejo de la información importante dentro de un sistema de cómputo, como la fecha y la hora, o los datos básicos del sistema, o los atributos generales de procesos, archivos y dispositivos, o mecanismos de comunicación para crear y eliminar conexiones, para desarrollar una comunicación entre procesos a través de pasos de mensajes. Entonces tengo llamados al sistema para enviar o recibir mensajes. O si voy a hacer esa comunicación a través de memoria compartida, entonces puedo tener llamados al sistema para crear regiones de memoria compartida, para obligar que un proceso se adhiera a una región de memoria compartida, etcétera, etcétera. Entonces eso es básicamente los tipos de llamados al sistema que nosotros podemos tener en un sistema de cómputo. Es importante tener entonces como claro esos tipos de llamados al sistema como en general para qué nos sirven, ¿cierto? También tengo llamados al sistema que nos permiten, digamos, desarrollar la protección del sistema de cómputo, ¿cierto? Controlar el acceso a los recursos, nos permite entonces obtener y fijar permisos para un recurso, sea un archivo, por ejemplo, o para una exposición de memoria compartida, etcétera, o para un dispositivo como tal. Nos permite también permitir y denegar el acceso a ciertos usuarios de ciertos archivos o de ciertas actividades. Entonces existen llamados al sistema para desarrollar también esas actividades. Hemos visto de manera muy rápida de qué se trata pues los llamados al sistema, cómo es su forma. Veamos ahora una lista entonces que nos permite tener claro esos llamados al sistema, qué forma tienen en dos diferentes tipos de sistemas operativos, un sistema operativo Windows y un sistema operativo Unix, ¿cierto?
Entonces Windows tiene sus propias funciones para desarrollar actividades pues dentro del sistema operativo. Para crear un proceso hay una función que se llama create process, para salir de un proceso se llama exit process, para esperar por una señal entonces tenemos una señal wait for single, no alcanzo a leer bien ahí. Así sucesivamente tenemos entonces una gran cantidad de funciones que nos permiten entonces desarrollar diferentes actividades. Acá están los ejemplos en Windows. En Unix, que trata de seguir el estándar POSIX, pues tenemos otras funciones diferentes que nos permiten hacer cosas similares. Por ejemplo, fork, muchas gracias, es wait for single object. Ok. En Unix tenemos exit para salir de un proceso, tenemos wait para hacer una espera, para la manipulación de archivos es open, read, write, close, entre otras pues funciones. Para manipulación de dispositivos podemos utilizar también IO control, read and write. Para el mantenimiento del sistema pues podemos obtener la función getPID para obtener el identificador de un proceso, alarm para generar una alarma, un timer, sleep para digamos, gestionar digamos, un proceso que cambie de estado en un momento determinado, para las comunicaciones, para la protección del sistema. Entonces esta es la forma como nosotros vemos los llamados al sistema. Nuevamente enfatizo que un llamado al sistema pues se ve o lo podemos evidenciar nosotros muy similar como un llamado a una función, ¿cierto? Sin embargo, a nivel de nosotros, o digamos el nivel de conocimiento que debemos tener sobre una plataforma, es muy importante conocer que un llamado al sistema, a pesar de que tenga la misma forma de una función, genera unas actividades muy diferentes internamente dentro del sistema operativo. El ejemplo típico que yo he puesto siempre pues es cuando por ejemplo nosotros hacemos un llamado una función matemática como power, ¿cierto? Y cuando hacemos un llamado a la función open, ¿cierto? O sea, ambos llamados como llamados a funciones lucen nuestro código de manera muy similar. Como ya lo hemos mencionado, Open genera un llamado al sistema, entonces tiene un tratamiento totalmente diferente en el desarrollo pues, de las actividades. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando usted llama una función como power? Probablemente usted simplemente vaya a la función, desarrolle unas instrucciones que todas pueden ser ejecutadas en modo usuario y retorne. Todo esto se ha sido ejecutado en modo usuario sin ninguna actividad pues especial del sistema operativo. Cuando usted hace Open, pues usted sabe que tiene que pasar unos parámetros, en un momento hace un trap y al hacer ese trap, pues efectivamente ya es el sistema operativo el que toma el control, desarrolla otras actividades y puede devolverle el control pues en algún momento a el programa de usuario para que retorne los valores iniciales. Entonces lo que es importante conocer acá es que, por ejemplo, a pesar de que estas dos funciones luzcan similares en el desarrollo pues, de un programa, el desarrollo de una función que implique un llamado al sistema va a tener entonces, digamos, a través de este salto que hacemos acá, que básicamente es un cambio de modo, hacer ese cambio de modo es costoso computacionalmente, ¿cierto? Ese costo computacional se puede ver reflejado en el desempeño de mi sistema. Entonces, si bien yo no tengo que saber cómo se implementa Open para poder utilizarla, ni tengo que saber cómo se implementa Power para poder utilizarla, sí tengo que saber que Power, por ejemplo, no me va a generar probablemente ningún cambio de modo, va a ejecutar una actividad y me retorna de manera rápida, mientras que Open sí va a ejecutar un cambio de modo, lo cual entonces me va a impactar en el desempeño del sistema, lo cual entonces, si yo tengo esto dentro de un ciclo que lo hago constantemente, pues el desempeño de la aplicación que yo estoy desarrollando probablemente se vaya a ver muy afectado. Entonces son cosas que tengo que saber. Por ejemplo, cuando yo ejecuto esta función power matemática, probablemente voy a
a ejecutarla y voy a poder continuar con el control del programa. Mientras que si yo ejecuto open sobre un archivo, cuando el sistema operativo intenta abrir ese archivo en el disco duro y se va a demorar un tiempo, el sistema operativo me va a quitar el control del uso de la CPU porque yo voy a estar esperando la apertura de ese archivo, se la va a dar a otros programas que están compitiendo por ese mismo acceso a la CPU, que es lo más probable es que suceda. Entonces todos esos factores los tengo que tener en cuenta, no solo pues porque no tengo que saber la implementación, pero sí tengo que saber qué implica que yo haga un llamado al sistema y qué de diferente tiene hacer un llamado al sistema a hacer el llamado a una función, por ejemplo, como la que tenemos acá, una función matemática. ¿Está claro eso, muchachos? Listo. Acá tenemos entonces el ejemplo de dos sistemas operativos diferentes en su forma como manejan los llamados al sistema específicamente para la creación de procesos. Un sistema operativo muy viejo, el MS-DOS, por allá de los finales de los 80 y principios de los 90, en los cuales era un sistema operativo todavía muy básico, la versión anterior pues a las versiones Windows pues del sistema Microsoft, ¿sí? Era un sistema totalmente enfocado a un shell, a un intérprete de línea de comandos. Simplemente cuando se iniciaba el programa, cuando se hacía el boot de inicio del programa, pues del sistema operativo, perdón, se cargaba un kernel muy básico y un intérprete de línea de comandos, eso era todo. Era un sistema de single tasking, perdón, en el cual yo podía ejecutar solo una tarea al mismo tiempo en el sistema, ejecutaba la tarea. ¿Qué es lo que pasaba cuando se ejecutaba la tarea? Se cargaba en memoria esa tarea, ese proceso, sin sobreescribir pues, la información del intérprete del comando y el kernel, pero el proceso podía tener potencialmente toda la memoria disponible del sistema. La tarea se ejecutaba, cuando terminaba de ejecutarse, pues simplemente se devolvía el control al intérprete de línea de comandos para continuar pues esperando otra tarea por parte del usuario. Entonces mire que aquí la gestión, digamos, del espacio de memoria es simple, la gestión de la forma como la que se ejecutan las tareas es simple, los llamados al sistema entonces serían también muy simples para soportar este tipo de ejecución. El caso que quiero contrastar es contra un sistema FreeBSD. Es una variante de Unix, es un sistema multitarea, multitasking, en el cual yo puedo ejecutar varias tareas a la vez en una misma máquina. Básicamente cuando se carga la máquina, pues se carga un kernel, ¿sí? Cuando se inicia la máquina se carga un kernel. A través de un shell o un intérprete de línea de comandos, pues yo puedo lanzar varios procesos, ¿sí? Procesos que podrían ser lanzados en background, procesos pues que pueden estar ejecutándose al mismo tiempo en el sistema. Cuando se lanza un proceso, pues entonces tengo que utilizar un llamado al sistema fork para crear ese proceso, para luego que ese proceso cargue en memoria su información, tengo que utilizar otro llamado al sistema que es exec, ¿sí? El proceso entonces puede tomar en ese momento, empieza a competir por el recurso de la CPU. Cuando lo toma, ejecuta sus instrucciones, procesa sus datos y cuando finaliza, pues avisa al intérprete con un código básico, ¿cierto? Si retorna un 0 indicando que todo se ha ejecutado correctamente, o un valor mayor a 0 indicando que se ha ejecutado las cosas de manera errónea. Entonces es como lo básico pues entre esta comparación. Es importante ver esta comparación entre estos dos sistemas operativos porque nos muestra que no todos los sistemas operativos tienen por qué tener la misma interfaz de llamados al sistema. Dos sistemas operativos diferentes pueden tener diferentes llamados al sistema de acuerdo a la funcionalidad que ellos implementen.